Muy bien, pues creo que ya estamos listos. Creo que ya estamos la mayoría. Sí, doctor. Una compañera no se va a poder unir porque no tiene luz. ¿Por el temblor? Ah, no sé, supongo, pero no sé. Ok, perfecto. Bueno, pues si estamos listos, vamos apurándonos para terminar el último tema que estaba pendiente, que era síndrome de Solinger-Ellison, y nos continuamos con cáncer gástrico, ¿sale? Bien, entonces vamos a comenzar. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Vamos a continuar y finalizar con el último tema de complicaciones de úlcera. Sin embargo, vamos a ver que esta es una entidad independiente, ¿vale? El tema es, como bien ya comentó el doctor, el síndrome de Solinger-Ellison. Bien, me voy a adelantar un poquito y voy a hablar de lo que es fisiopatología para poder entender qué es este síndrome. Si recordamos, un personaje llamado Gregory en 1960 descubrió lo que es gastrina o la gastrina. ¿Qué es esta? Si recordamos, es una sustancia la cual se secreta a nivel principalmente de antro, ajá, la cual tiene una de sus funciones es estimular a las células parietales para que a su vez éstas secreten ácido clorhídrico, ¿vale? La gastrina va a estar influida por diferentes cosas, en este caso variaciones intragástricas tanto de pH, estímulos químicos y físicos como lo son la cantidad, no sé, de aminoácidos, de lípidos, ajá, y muy importante, la somatostatina y la secretina. Esta última es de relevancia, ya que vamos a ver más adelante que va a cumplir una función en el diagnóstico. Si recordamos, la secretina va a tener la función de inhibir o de disminuir la secreción de la gastrina de forma fisiológica. Entonces, del lado derecho vamos a ver una imagen. Esta imagen nos representa como de forma rápida la fisiopatología de lo que es este síndrome, ¿vale? El síndrome va a iniciar por un tumor, ¿vale? Un gastrinoma, oma, masa o tumor, con su inicial gastri, pues gastrina. Va a ser un tumor secretor de gastrina, ¿vale? Este tumor vamos a ver más adelante que va a tener su localización ya sea en páncreas o en duodeno. Eso lo vamos a checar un poquito más adelante. Entonces, este tumor va a secretar de forma ectópica gastrina y ¿qué va a hacer? La gastrina me va a estimular a mis células parietales a nivel de estómago para que éstas sinteticen grandes cantidades de ácido clorhídrico. Esto va a disminuir de forma potencial el pH, dañando lo que es la mucosa, tanto gástrica como duodenal, lo cual se va a traducir en daño eh, propiamente de la mucosa, pero en úlceras pépticas, ¿vale? Ya sea en estómago y mayoritariamente en duodeno. A su vez, si recordamos la gastrina de forma fisiológica, va a tener la función de aumentar los pliegues gástricos. ¿Vale? Entonces, en altas concentraciones de gastrina también vamos a tener hipertrofia propiamente de estos pliegues, como ya les comentaba, hipersecreción ácida permanente, la cual se va a traducir en una enfermedad ulcerosa péptica, la cual va a tener la característica que es refractaria a un tratamiento con antisecretores, ¿vale? Entonces, el síndrome de Solinger-Ellison es como tal una patología en la cual vamos a ver un tumor, ¿vale? Este tumor es neuroendocrino, ajá, va a secretar una sustancia, en este caso gastrina, funcional, ¿vale? Entonces, aquí tenemos a dos personajes importantes, los cuales son Solinger, quien murió en 1859, y Ellison, quien murió en 1918. Como tal, propiamente este síndrome fue especificado ya bien en 1955 gracias a las aportaciones de estos dos sujetos. Entonces, como tal, vamos a ver que es un tumor, ajá. Aquí dice pancreático porque es su ubicación más común, sin embargo, también puede ser en duodeno, ajá, el cual va a secretar gastrina, me va a conllevar una hipersecreción ácida gástrica, y lo cual se va a traducir en una enfermedad ulcerosa péptica intratable.
Entonces, ya como tal, en definición, vamos a tener que el síndrome de Zollinger-Ellison es una endocrinopatía, que se caracteriza por la hipersecreción de ácido gástrico secundario a la secreción ectópica de gastrina. Esto por un gastrinoma, aquí lo vemos representado en cuerpo de páncreas, la cual va a culminar con úlceras pépticas y también con enfermedad de reflujo gastroesofágico, refractarias y recurrentes. Ahora bien, este tumor puede ser adenoma o carcinoma, exacto. Puede ser tanto benigno como maligno. Lo vamos a ver un poquito mejor en epidemiología. Entonces, como les comentaba, su ubicación principalmente es a nivel pancreático y a nivel duodenal. Algunas bibliografías refieren que es más frecuente en páncreas en relación a 3:1, sin embargo, otras mencionan que son 50-50, ¿vale? Puntualizando eso. Sin embargo, pueden haber otras ubicaciones, como lo puede ser ovario, estómago, incluso ha habido casos en los cuales el corazón es el órgano afectado. Del lado izquierdo podemos identificar o ver una imagen, la cual vemos un triángulo. Este triángulo se llama el triángulo del gastrinoma. Ok, es más frecuente en duodeno. Gracias, doctor. Entonces es más Ajá, sí. frecuente. Adelante, doctor. ¿Cómo se llama ese triángulo? Yo lo encontré como triángulo del gastrinoma. Tiene un nombre. El epónimo sí lo desconozco, doctor. ¿Nadie? ¿Alguien más? ¿Alguien más del equipo o del grupo? ¿Cómo se llama ese triángulo? ¿Es el triángulo de Estabil, doctor? No, No, doctor, no, no sé. es el triángulo de los gastrinomas, conocido como triángulo de Passaro. ¿Sale? Es un italiano que lo describió. Ese es el epónimo. Entonces, ahorita, si nos puedes decir cuáles son los límites, por favor. Sí, doctor, muchas gracias. Entonces, como estábamos platicando, este triángulo del gastrinoma o de Passaro, como acaba de comentar el doctor según la persona que lo describió, es un triángulo que va a limitar la zona más frecuentemente de aparición de estos gastrinomas. ¿Cuáles son sus vértices? Número 1, en la unión del conducto cístico, con lo que es el hepático común, ¿vale? En este punto es el primer vértice, el segundo es en la unión del cuello con el cuerpo del páncreas y el tercer punto es a nivel de la unión del segundo con el tercer segmento del duodeno. Eso hace un triángulo y como les comentaba es donde más frecuentemente se pueden encontrar los gastrinomas. Ahora bien, entonces como les comentaba, su ubicación puede ser pancreático o duodenal, los más comunes. Y aquí les puse una tabla como de dos ítems para como describirlos. En el caso de páncreas, normalmente los gastrinomas son mayor a 3 centímetros. No es una regla, pero es lo que se ha visto. Y a nivel duodenal suelen ser pequeños, menor a 1 centímetro. En cuanto a las células que participan, en el caso del duodeno son propiamente las células G, que recordamos que estas son las que secretan como tal gastrina, y en el caso del páncreas son células oncofetales. ¿Qué pasa aquí? En vida intrauterina, es decir, fetal, el páncreas va a secretar de forma fisiológica gastrina. Sin embargo, en vida extrauterina, estas células pierden su función y ya no secretan gastrina. Sin embargo, en estos pacientes, pues se encuentra un gastrinoma, y se genera esa teoría que este gastrinoma proviene de esas células presentes durante la vida fetal y por eso se les llama células oncofetales. Ahora bien, un poco de epidemiología.
Como tal, este síndrome, es la segunda causa de neoplasia neuroendocrina funcional, ¿vale? Es el segundo tumor endocrino pancreático después de los insulinomas. Sin embargo, es el tumor pancreático maligno funcional más común. Su incidencia es pequeña, del 0.1 al 3% por cada 1 millón de habitantes, y es la causa de enfermedad ulceropéptica en el 0.1 al 1% de los pacientes a nivel mundial. Su malignidad es alta, se dice que aproximadamente del 60 al 90% de los pacientes van a cursar con malignidad, y su pico de edad es de 50 a 60 años. En cuanto al sexo, es más visible en mujeres en relación 3:1, y aquí vamos a ver una clasificación según su etiología, ¿vale? Según su etiología hay dos tipos: esporádico y asociado a neoplasia endocrina múltiple, ¿vale? En el caso del esporádico, pues surge, como su nombre lo dice, de forma esporádica, y el segundo está asociado a neoplasias endócrinas, ¿vale? En este caso, el esporádico es el más común en el 80% de los casos. De este 80%, 85% se vuelve maligno, y si bien es maligno, es un tumor que se dice que crece de forma lenta a comparación de otros tumores. Entonces, el 14% suele ser agresivo. Su principal lugar de metástasis es a nivel hepático y en ganglios linfáticos regionales, ¿vale? Como les comentaba, existe una clasificación según su etiología en esporádico y asociado a neoplasia endocrina múltiple tipo 1, ¿vale? Asociados principalmente lo que es tiroides y paratiroides. Paratiroides en el 80% de los casos. Aquí vemos, por ejemplo, los adenomas pituitarios también relacionados hasta en un 60% de los casos, ¿vale? Les puse aquí una tabla como para comparar lo que es este síndrome esporádico y el síndrome asociado a esta neoplasia endocrina. Iniciando con su prevalencia, vemos que es más frecuente el tipo esporádico, antecedentes heredofamiliares no presentes en el esporádico, pero sí en el NEM1, endocrinopatías asociadas solamente en el NEM1. En su tamaño suelen ser más grandes en el esporádico, se dice mayor a 2 centímetros, mientras que en NEM menor a 2. Su localización principalmente es en páncreas, en el esporádico, y en duodeno, en NEM1. El número de tumores único en el esporádico y múltiples en NEM. Su porcentaje de curación es alta, en el caso del esporádico es en un 60% de los casos, y raro en NEM. Y el potencial de malignidad alto en el esporádico y asociado a NEM es bajo. Ahora bien, en cuanto a duodeno, si nos vamos a sus porciones, es más frecuente encontrar un gastrinoma en la porción 1, después porción 2, porción 3 y porción 4. En el 1 está en un 56% de los casos. Hablando un poco de la parte histológica, vamos a ver que van a ser células cuboidales con citoplasma eosinófilo. Van a ser positivos para gastrina, sin embargo, van a secretar otras sustancias, por ejemplo, polipéptido pancreático, somatostatina, corticotropina y péptido intestinal. Aquí podemos ver lo que es una tabla donde les resumo un poquito todo lo que acabamos de hablar para ya entrar como tal al cuadro clínico. Empezamos, les comentaba, el gastrinoma va a secretar gastrina de forma ectópica, lo cual me va a dar un estado de hipergastrinemia. Este estado de hipergastrinemia va a estimular mi secreción de ácido clorhídrico, lo cual me va a dar una hipersecreción ácida. Esto va a disminuir el pH tanto intragástrico como intraabdominal. En el caso del el gástrico, por reflujo me puede dar lo que es una esofagitis severa, mientras que a nivel de duodeno me va a dar una enfermedad ulcerosa grave, ¿vale? Ahora bien, propiamente una disculpa. Perdón. Continuando, en este caso de la hipergastrinemia propiamente, esta hipersecreción ácida, va a lo que es inactivar propiamente mis sales biliares y mis enzimas pancreáticas, lo cual se va
traducir en una disfunción de su actividad, generándome lo que son síndromes diarreicos, muchas veces con esteatorrea, y síndromes de malas absorción o de mala absorción propiamente. Ahora, del lado izquierdo les pongo lo que es un puntito que a mí me pareció más que importante e interesante inclusive, es que en esta patología va a haber una menor incidencia de esófago de Barrett. Esto a comparación de, por ejemplo, no sé, una enfermedad de acidosis péptica propiamente. Ajá, ¿y esto por qué? Se ha visto que en estas patologías va a haber un aumento de los mecanismos de protección a este órgano propiamente. En este caso va a ser aumento el aclaramiento esofágico, lo que es el incremento tanto de la salivación como de la motilidad esofágica y aceleramiento del vaciamiento gástrico, ¿vale? Pasando a lo que es el cuadro clínico, vamos a ver que los pacientes van a presentar dolor en epigastro en el 95% de los casos, diarrea en el 65% de los casos, una enfermedad por reflujo gastroesofágico hasta en un 66%, anorexia, acidez gástrica, náuseas y vómitos, esteatorrea y mala digestión. Algo importante a puntualizar es que a lo mejor pensamos que si hay un aumento del ácido clorhídrico, a lo mejor los síntomas van a ser más graves o más intensos. Sin embargo, no es así como tal. Más bien va a haber un aumento en la persistencia de los síntomas, de la recurrencia y con un tratamiento, iba a ser refractario a un tratamiento farmacológico. En cuanto a los signos, estos pacientes pueden también cursar con lo que es la diarrea, es un dato clave. Ok, sí, precisamente porque a lo mejor con un diagnóstico diferencial, propiamente una enfermedad de acidosis péptica o una enfermedad de reflujo gastroesofágico, pues los pacientes no van a presentar como tal diarrea, ¿no? En cuanto a los signos, estos pacientes como van a presentar úlceras y vamos a ver que una de sus principales complicaciones es la perforación inclusive, suelen también cursar con lo que es hemorragia de tubo digestivo alto. Entonces, ¿se acuerdan? Esta es una indicación para lo que es una endoscopía, por ejemplo, y con estos estudios que vamos a encontrar, muchas veces úlceras, ajá, más o menos hasta en un 12% de los pacientes no pueden presentar úlceras o no tienen úlceras, los demás sí. Entonces, muchas veces es el primer signo que se encuentra, una úlcera complicada y refractaria a tratamiento, como les comentaba. En cuanto al diagnóstico, se basa en tres cosas: en el cuadro clínico, en los estudios de laboratorio y en los métodos invasivos y no invasivos como tal de imagen. Entonces llega tu paciente con su cuadro clínico, haces tu historia clínica, tu anamnesis, y ahí como tal ya generas un diagnóstico presuntivo, ¿ok? Necesitas confirmarlo y esto es por estudios de laboratorio. Una vez que ya confirmas como tal tu diagnóstico, tienes que identificar dónde se encuentra el gastrinoma. Entonces ahí es cuando metemos estudios de imagen. Empezando con lo que es el diagnóstico por laboratorio, aquí arriba les puntualizo algo rápido. Muchas veces por lo mismo, como es un cuadro clínico parecido a otros diagnósticos y debido también a su rareza como tal de la patología, muchas veces estos pacientes pasan años sin ser diagnosticados. Entonces se dice que cuando tú diagnosticas a un paciente mínimo ya tienes de 4 a 7 años con su clínica, ¿vale? Entonces, en el diagnóstico por laboratorio vamos a hacer un estudio que se llama determinación de gastrina basal en ayunas, ¿vale? Necesitamos identificar cuánta gastrina sérica tenemos. Si es mayor a 100 picogramos sobre mililitros, es positiva, ¿vale? Y te puede dar pues ya tienes un punto a favor, ¿ok? Otra es que vamos a medir el pH gástrico, normalmente es menor a 3 en su pH, y la secreción gástrica ácida basal, ¿ok? En una persona sana, sin ninguna otra, sin antecedente como de cirugía o así, es positiva cuando tienen más de 15 miliequivalentes, ¿ok? En cuanto a la endoscopía, les comentaba, podemos encontrar una úlcera múltiples, en
en el 36% de los casos, sin úlcera en un 25%, sangrado 10% y perforación, que es una de las complicaciones, en el 7% de los casos. Ahora bien, de este lado, la bibliografía comentaba que en estos pacientes, como también ya nos comentó el doctor, si encuentras una úlcera, es indicativo de hacer biopsia, ¿ok? Estos pacientes suelen ser negativos o descartar infección por Helicobacter pylori. Sin embargo, no descarta que estos pacientes con síndrome con este síndrome propiamente, tengan también una infección concomitante con Helicobacter pylori, ¿vale? Ok, aquí abajo les pongo en un cuadrito como los 3 ítems para el diagnóstico por laboratorio, que son los niveles elevados de gastrina arriba de 100 picogramos sobre mililitros, acompañado de manifestaciones clínicas que ya las vimos previamente, y una secreción aumentada de ácido gástrico mayor a 15 milequivalentes. Entonces, ya que tienes propiamente tu diagnóstico por laboratorio, vamos a pasar a nuestro diagnóstico por imagen para identificar el gastrinoma. Pero antes, ¿qué pasa si no tengo los 3? Tengo 1 o 2 y tengo duda. Pues puedo hacer otros estudios complementarios, la cual marqué principalmente la estimulación por secretina, ya que leí que es como la más usada, por así decirlo. Entonces, si recordamos de forma fisiológica, la secretina, que es secretada por las células S, va a inhibir la secreción de gastrina, ¿vale? Esa es de forma fisiológica. Entonces, ¿qué va a pasar? En estos pacientes le vas a tomar sus niveles de gastrina antes de este estudio, después le vas a inyectar un bolo de 2 unidades por kilogramo de secretina, por vía intravenosa, y vas a medir los niveles de gastrina 5, 10, 15 y 30 minutos después. Si hay un aumento de 200 picogramos sobre mililitro de gastrina o bien 120 por los basales, van a confirmar tu diagnóstico, ¿vale? Esa es la prueba por estimulación de secretina. Hay otra prueba que es la prueba de estimulación por calcio, y esto se explica ya que estos tumores, sobre todo los que miden más de 1 milímetro, van a expresar receptores de calcio. Entonces a estos pacientes le vamos a administrar calcio y va a aumentar también su gastrina, ¿ok? Ahora bien, vamos a pasar a el diagnóstico por imagen, y lo dividiendo en métodos diagnósticos no invasivos y los métodos diagnósticos invasivos. En el caso de los métodos diagnósticos no invasivos, son 3 principalmente: ecografía, TAC y gammagrafía. En el caso de la ecografía, no se usa como tal para identificar propiamente al gastrinoma, ya que se ha encontrado que, por lo mismo que no son tan grandes estos tumores, pues es muy difícil su identificación. Más que nada se usa para identificar metástasis hepática, como les comentaba, es uno de los principales órganos donde hay metástasis, y evaluación de tiroides u otros órganos afectados, en el caso de NEM1. Ahora bien, TAC es la que más se utiliza, y sobre todo en gastrinomas, o se logran identificar mejor gastrinomas que miden más de 3 centímetros. También se utiliza para checar metástasis hepática, y en NEM1 algunas otras glándulas que puedan estar afectadas, como es la suprarrenal o bien la hipófisis. En el caso de la gammagrafía con octreotido, ¿qué pasa aquí? Estos tumores van a tener receptores de somatostatina, específicamente los tipo 2. Y si recordamos, el octreotido es un agonista de la somatostatina. Entonces se va a unir a estos receptores acompañado de un isótopo radioactivo, se van a acumular ahí en el tumor y se van a lograr identificar en la gammagrafía, ¿vale? Tiene una sensibilidad del 80%. Aquí vemos una ecografía en donde vemos el gastrinoma a nivel pancreático. Aquí vemos cómo se logra ver la gammagrafía, perdón.
y aquí vemos un ataque, ¿vale? Esos son como los 3 estudios de imagen no invasivos. Ahora bien, en los métodos diagnósticos invasivos, también los dividí en 3, en lo que es la ecografía endoscópica, la arteriografía y la exploración intraoperatoria. ¿Qué es lo importante de comentar aquí? La ecografía endoscópica identifica gastrinomas que miden más de 2 a 3 centímetros de diámetro, tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 95% de los casos. La arteriografía, una sensibilidad del 60% de los casos. Si recordamos, los tumores normalmente tienen una hipervascularización. Entonces, al meterle al paciente un medio de contraste, vas a ver esa hipervascularización en el tumor, ¿vale? Y ya identificas qué órgano es el que está afectado propiamente. Y la exploración intraoperatoria, que es la que me pareció más invasiva, ya tu paciente en quirófano, puedes hacer una palpación duodenal para sentir estos gastrinomas, una endoscopía intraoperatoria o bien una duodenotomía para identificar estos gastrinomas. Entonces aquí 100% de sensibilidad prácticamente. Lo que les acabo de explicar se los puse en estas 3, en esta tabla partida en 3, en la cual son los criterios clínicos, los criterios funcionales, que son las pruebas de laboratorio, y los criterios por imagen para su diagnóstico, para que lo chequen. Después aquí está todo su cuadro clínico, con cuántos niveles es positivo y que podemos encontrar en los criterios de imagen. Aquí algo importante, por ejemplo, es que vamos a encontrar hipertrofia de los pliegues gástricos, duodenales o inclusive yeyunales, esto en una endoscopía, por ejemplo. Ahora bien, ya concluyendo con la exposición, vamos a hablar sobre el tratamiento. Lo dividí en 3, en un tratamiento farmacológico, en un tratamiento quirúrgico y en un tratamiento en caso de metástasis. El tratamiento farmacológico prácticamente se basa en los inhibidores de bomba de protones. Aquí, por ejemplo, donde yo lo leí, ¿se acuerdan? El doctor nos había comentado que normalmente se inician con dosis máxima, que es 80 miligramos. Entonces, donde yo lo había como que leído, se comentaba que lo que yo busco con mi tratamiento farmacológico es que con las dosis mínimas administradas de mi medicamento, tener una secreción ácida basal menor a 10 mil equivalentes. Eso es como la meta, ¿vale? Entonces se comentaba que se recomendaba empezar con 60 miligramos al día e ir escalonando hasta encontrar la dosis donde podemos llevar a este paciente a esta meta. Esto con el fin de disminuir tanto la sintomatología como todas las complicaciones secundarias a la hipersecreción gástrica. ¿Está bien, doctor? Sí, es un punto importante, aunque ahorita más adelante vamos a ver que el tratamiento médico no es la mejor opción. Generalmente vamos a terminar en el tratamiento quirúrgico. Una consecuencia que vamos a tener de estos pacientes es que vamos a llegar a tener, es como una regulación, véanlo así, es un equilibrio entre la gastrina y la secreción de ácido clorhídrico. Entonces, parte de las complicaciones que podamos tener es que se van a hipertrofiar las células encargadas de la producción de ácido clorhídrico por tanta gastrina que las está estimulando. Es un efecto, digamos, como de forma secundaria. Vamos a tener una estimulación excesiva por la gastrina y eso nos va a crear tanto hipertrofia como aumento en la cantidad de células y de glándulas a nivel gástrico. Entonces, parte del test de la secretina que mencionabas y de este tratamiento médico es tratar de inhibir un poquito la secreción de gastrina, sobre todo, más que de ácido clorhídrico, el objetivo va destinado un poquito a disminuir la secreción de gastrina, o sea, que ese estimulante se deje de producir un poquito, ¿sale? Ahorita en el tratamiento quirúrgico, digo, obviamente ya vamos a ver qué es el tratamiento definitivo, pero es parte del objetivo de dar inhibidores de bomba de protones.
Ok, muy bien. Gracias, doctor. Y con lo que comentaba el doctor, por eso también se les da octreótido, que propiamente se iba a disminuir propiamente la secreción de gastrina. Ajá, y aquí las dosis son de 50 a 500 microgramos cada 8 horas vía subcutánea. Comentaba la bibliografía que se utiliza número 1 para disminuir la dosis de inhibidores de la bomba de protones. Sin embargo, se utiliza en un corto plazo, ya que genera mucha tolerancia. Entonces, por eso no se lo puedes dar tanto tiempo a tu paciente, ¿vale? Eso es en cuanto al tratamiento farmacológico. Como bien comentaba el doctor, el definitivo es el tratamiento quirúrgico, que es propiamente eliminar la fuente de la gastrina, que en este caso es el gastrinoma, y aquí yo lo dividí en 2 puntos importantes. Cuando el gastrinoma es solitario, sobre todo en duodeno, donde ya vimos que es su principal ubicación, basta con una enucleación de estos gastrinomas, ajá, y se resolvería tu problema. Sin embargo, cuando son múltiples, dependiendo de su localización, es lo que vas a hacer. En este caso, por ejemplo, si se encuentra a nivel de la cabeza del páncreas, no sé, un ejemplo, y son múltiples, lo que mencionaba es que extirpas todo ese segmento de páncreas, ajá, con todo y tu gastrinoma, que en este caso sería una duodenopancreotomía. Ahora bien, cuando es en cuerpo o cola, es una pancreatectomía distal. Una cosa importante también que mencionaba es que ambas se tiene que acompañar con una linfadenectomía regional. Esto por su alto índice de metástasis a estas estructuras y obviamente para disminuir el riesgo de metástasis propiamente del gastrinoma. ¿Algo que quiera comentar, doctor, aquí en el tratamiento quirúrgico? Sí, eso de la linfadenectomía es en caso de que sea maligno. Si se diagnostica que no es maligno, que es benigno, no está indicada la linfadenectomía. Y sí, justamente la cirugía consiste en extirpar tanto la cabeza del páncreas como la porción del duodeno involucrada. ¿Alguien tiene idea de por qué no se pueden quitar una cosa u otra? Lo vamos a retomar cuando veamos también patología pancreática. Pero ¿alguien sabe